Comenzamos esta sesión tercera del Seminario de la Verdadera Vida en el Espíritu. Continuamos con las cuestiones previas y cuáles son los presupuestos teológicos y morales para hablar del tema de los dones del Espíritu Santo, virtudes infusas, carismas, etc. Como siempre, comenzamos encomendándonos a la Virgen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en esta sesión tercera, que igual que la anterior trataremos una multitud enorme de temas, será más que nada dar un panorama para situar de una manera precisa las cosas de las que hablaremos en las otras partes de este seminario. Vamos a continuar con los presupuestos teológicos y morales y hoy vamos a ver en concreto, vamos a pasar ya los apuntes, vamos a ver lo que serían los principios intrínsecos de los actos humanos. Hemos visto antes ya la importancia de los actos para alcanzar el fin. Nos referimos tanto a los actos propios del hombre, ya decíamos lo que era característico de los actos libres del hombre, también muy importante los actos que tenemos en común con los animales, que son las pasiones, que es lo que responde a todas, digamos, todo lo que tiene que ver con la imaginación, con lo que Santo Tomás llamaba la sensibilidad interna, toda esa cantidad de tendencias que tienen un fundamento. Nosotros sabemos que es un fundamento neurofisiológico, depende de cómo se organice el sistema nervioso. En la época de Santo Tomás esto no lo conocían y lo atribuían al tema de los espíritus animales, los humores que daban lugar pues, a unas reacciones u otras en el hombre y en los animales. Ya comenté que aquí, diríamos, aunque fuera por casualidad, diríamos, Santo Tomás había acertado y Aristóteles en cuanto que no son, porque esto tiene una explicación física, las pasiones, pero no es una explicación física de tipo mecanicista, sino que están interviniendo procesos que son más bien caóticos o procesos que no se pueden determinar de una manera perfecta. O sea que en ese sentido diríamos, aunque la explicación de la base física de las pasiones es muy distinta en Santo Tomás y tal como se plantea hoy, tienen en común el hecho de que no son procesos perfectamente mecánicos y perfectamente deterministas, sino que recuerdan mucho a los procesos que tienen que ver con los fluidos, solo que sabemos que no son fluidos, sino son diversas maneras de darse los sistemas de conexión neuronales. Pero bien, vamos a echar una ojeada a lo que es, los temas que propiamente vamos a abordar. Después de haber visto lo anterior, Santo Tomás se pregunta, y este es el resto de toda la prima secunde, ¿cuáles son los principios de estos actos? O sea, tenemos que llegar a una bienaventuranza, hay que llegar a la bienaventuranza mediante unos actos, estos actos proceden de unos principios. ¿Cuáles son estos principios? Pues Santo Tomás divide estos principios en dos grandes grupos. Principios intrínsecos, que son los hábitos, y dentro de los hábitos hablará tanto de virtudes, cuando nos llevan al bien, de vicios, cuando nos llevan al mal, y principios exteriores, que son la ley y la gracia. Como veis, la estructura, ya la habíamos estudiado, la estructura de la prima secunde es muy sencilla. Comienza con los hábitos como principios intrínsecos y después los exteriores, ley y gracia. Santo Tomás dedica unas cuantas cuestiones a los hábitos en general y esto era una auténtica novedad. O sea, porque trata los hábitos con le da una importancia que ningún otro autor antes le había dado y dedica 5 o 6 cuestiones al tema de los hábitos. Vamos a irlos viendo porque son muy importantes para la vida moral. Santo Tomás explica que los hábitos son cualidades especialmente estables y si el sujeto de esas cualidades es un sujeto espiritual, como es nuestro caso, son todavía más estables. Una disposición sería una cualidad que se puede alcanzar, pero luego se pierde. El hábito, por definición, es una cualidad que es especialmente estable y es una cualidad que modifica la naturaleza, se entiende, para que realice una determinada operación. Dado que la naturaleza es principio de operaciones, si se modifica la naturaleza, se va a poder realizar
una operación que antes no se tenía. Por eso ya os comentaba lo importantísimo que es el tema de los hábitos en la vida moral, porque se trata de adquirir estas cualidades, estas disposiciones especialmente estables, para poder realizar los actos que nos van a ayudar a la bienaventuranza. Vamos a pasar para que tengáis esto delante. En la 49 Santo Tomás plantea estas cosas y lo que sí es muy importante, recuerda que para que se den hábitos, o sea, después de haber explicado que el hábito es una cualidad, ahí se detiene bastante en los tipos de cualidad, de ver esto desde el punto de vista de la explicación aristotélica, para que se den actos tiene que haber varias posibilidades de actuación, es decir, si solo se puede realizar una única cosa, si el efecto está determinado, ahí no puede haber ningún hábito. Por ejemplo, en el entendimiento agente no va a poder haber hábitos, porque, digamos, el entendimiento agente tiene una operación que es única. En un sistema que sea completamente mecanicista, tampoco puede haber hábitos. Un reloj un reloj mecánico, no es que pueda aprender para ir mejor o ir peor, no, o funciona o no funciona. Es decir, si el sistema es perfectamente determinista, ahí no se puede adquirir una nueva cualidad que modifique su actuación. Ahora, cuando el sistema no es determinista, sí se pueden adquirir una serie de cualidades que dirijan las actuaciones de ese sistema en un sentido o en otro. Por eso son tan importantísimos los hábitos para la vida moral. En sentido estricto, dice Santo Tomás, no habría hábitos naturales para la esencia del alma. Podríamos pensar, el ejemplo clásico que se ponía es la salud. Si hay salud, quiere decir que todo está coordinado en el hombre, entre la parte material, la espiritual, etc. Diríamos, en sentido sobrenatural, el hábito del que afecta al alma es la gracia santificante, porque la eleva, la sitúa a un nivel divino, como ya comentamos un poco la otra vez al hablar de los dones sobrenaturales y volveremos a decir al hablar de la gracia. En las potencias sensitivas puede haber hábitos en la medida en que pueden ser dirigidas por la razón e incluso se pueden generar hábitos en los animales, no porque en ellos haya una razón, sino porque se les educa para ciertas operaciones. Fijaos, esto es una cosa muy sencilla. Para que haya hábitos tenemos que modificar esa potencia, que recordad, las potencias no es algo que sea perfectamente determinista, para que pueda realizar una cosa en lugar de realizar otra. Con lo cual, cuando hay indeterminación, se pueden inducir hábitos. Como en los animales hay muchas formas de comportamiento, tú puedes hacer que tiendan a hacer una en lugar de hacer otra que te convenga más, pues para que te ayuden a trabajar o para que te hagan compañía o para lo que sea. Con mucha más razón en nosotros también pueden darse hábitos en todo el ámbito que tiene que ver con la sensibilidad, sobre todo la sensibilidad interna, lo que son las pasiones, los grandes apetitos, como denomina Santo Tomás, el apetito concupiscible, el deseo de un deleite y el apetito irascible, la reacción ante un mal que viene y que nos puede suponer un peligro. Entonces, en las potencias sensitivas se pueden producir hábitos, se entiende, en cuanto que están guiadas por la razón. O sea, en los animales no es que puedan adquirir ellos por su propia razón hábitos porque no lo tienen. Puedes hacer tú que ellos adquieran hábitos. En nuestro caso, nosotros sí podemos adquirir hábitos, tanto buenos como malos. Ya veremos. Y, por supuesto, en el entendimiento y en la voluntad también se van a generar hábitos. Los conceptos son una cierta forma de hábito. La voluntad también puede ser educada para que tienda a hacer unas cosas en lugar de tender a hacer otras. O sea, como veis, todo esto tiene mucho que ver, los hábitos son una forma de cualidad con un enriquecimiento de la sustancia mediante una serie de accidentes. Obviamente, si no se acepta la distinción entre sustancia y accidentes, tiene muy poco sentido hablar de hábitos, o si no se acepta lo que son las potencias del alma como diríamos, lo que permite a nuestras sustancias, somos animales racionales, que tenemos una serie de cualidades para actuar, tenemos una serie de potencialidades para actuar. Si esto no se tiene claro, pues la enseñanza acerca de los hábitos no se acepta y empiezan a venir toda esta cuestión de las motivaciones. Por eso, diríamos, si se quisiera hacer una psicología que no tuviera presente lo de los hábitos, se liarían un montón de cosas, porque sí, luego tú puedes hablar de todo tipo de motivaciones, pero también está el tema de estas cualidades que vamos adquiriendo que nos permiten dirigir la acción en un sentido o en otro. Por eso, digamos, la educación es la adquisición de hábitos.
Tienen que ser hábitos buenos, pero por eso, como veis, el tema es importantísimo. Seguimos con esto. Bueno, recuerda entre las cuestiones 50 y 52, habla de las causas de la generación, el aumento y la disminución de hábitos. Hay algunos hábitos que están en parte por naturaleza y en parte se adquieren. El ejemplo de los hábitos de los primeros principios, el captar que el ser es y el no ser no es, vamos, lo que nos lleva a la formulación del principio de no contradicción, todo esto que diríamos captamos de una manera espontánea, ese es el hábito de los primeros principios. Otros muchos son causados por los actos. Lo cual, o sea, para que una potencia pueda recibir un hábito, quiere decir que se la puede moldear en cierto sentido, no debe ser puramente activa, sino que tiene que tener un aspecto de pasividad. Los hábitos de las virtudes morales son causados en las potencias apetitivas al ser movidas por la razón, mientras que en el entendimiento, el que se generen hábitos, el que se genera esta manera habitual de actuar el entendimiento, tiene más que ver pues, con la comprensión, con el enlazamiento de unos conceptos y otros, va a estar luego relacionado con la memoria, o sea, ahí van a intervenir muchas otras cosas. Y por supuesto, también hay hábitos directamente infundidos por Dios. Las virtudes infusas, las virtudes teologales, las virtudes morales infusas, por supuesto aquí el tema de los dones del Espíritu Santo va a ser fundamental, o sea, toda la vida sobrenatural tiene que ser infundida por Dios. Y si queremos darle una cualificación desde el punto de vista ontológico, tenemos que decir que eso son hábitos. Y los hábitos, digamos, pueden aumentar, pueden disminuir o pueden corromperse. Aquí ya habría que ver cómo responden cada tipo de hábitos. Esto al hablar de las virtudes lo diremos con un poco más de detalle. Y si hablamos de la distinción de hábitos, cómo se distingue un hábito de otro, ante todo hay que recordar que en cada potencia puede haber muchos hábitos, en la medida que disponen la potencia a diversas actuaciones. Para actuaciones diversas tenemos hábitos diversos. Y los hábitos se pueden distinguir entre sí por varios motivos. El más importante y el que más va a tratar Santo Tomás, porque es el que tiene más que ver con la vida moral, es mediante los objetos formales. ¿A qué es a lo que se dirige concretamente este hábito? No tanto a la materialidad. Por ejemplo, es cuando uno adquiere la virtud de simplemente, por ejemplo, la virtud de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Uno se ha acostumbrado a dar a cada uno lo que le corresponde. Ese sería el objeto moral. Tú luego puedes dar dinero, puedes dar plátanos o puedes dar un trabajo a cambio de otra cosa, pero la cuestión es que la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Ese sería el objeto formal. Habría que precisar luego mucho, pero para que os hagáis una idea. Y también, muy importante, la distinción entre hábitos malos y buenos. Es una distinción específica por un sencillo motivo. Los hábitos se distinguen en razón de si son convenientes o disconvenientes con la naturaleza. O sea, si los hábitos nos van orientando, nos ayudan a realizar aquellos actos que son coherentes con nuestra naturaleza, que nos llevan al fin, que es la felicidad, y por tanto son buenos, o son hábitos que se orientan a algún tipo de bien, pero un bien parcial, un bien que solo es un bien muy limitado y que impide a la naturaleza alcanzar su fin. Ahí tendríamos los actos malos, que son los pecados, y los vicios de los cuales proceden los pecados. Bien, cada hábito tiene una profunda unidad, pero unos hábitos, por así decir, se entrelazan con otros, y gracias a esto Santo Tomás va a organizar toda la secunda secunde, para relacionar las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con otras virtudes que están relacionadas con ellas o que son parte de ellas. Por ejemplo, hemos hablado antes de la justicia, dar a cada uno lo suyo, pero cuando se trata de Dios, ahí será la virtud de la religión. Es distinto dar a Dios lo que le corresponde que dar al tendero lo que le corresponde cuando has comprado la fruta o cuando has comprado el pan. Pero algo tiene que ver la virtud de la religión con la virtud de la justicia. O sea que en ese sentido unos hábitos se van a enlazar, se van a relacionar con otros. Bien, y supuesto este planteamiento general sobre los hábitos, que repito que es importantísimo, y sin hábitos no hay moral y sin hábitos no hay educación. La educación, la formación será precisamente adquirir hábitos, especialmente adquirir virtudes y también adquirir hábitos intelectuales. O sea, pensar, razonar de una manera correcta. Pero vamos a centrarnos en las virtudes. ¿Cómo entiende Santo Tomás la virtud? Pues para Santo Tomás, en la cuestión 65, la virtud es un hábito
porque el hábito determina la potencia a ciertas operaciones, ya lo hemos dicho. En este caso, las virtudes son hábitos operativos del alma y la característica que van a tener todas las virtudes es que son buenas moralmente, es decir, nos llevan al fin, con todo lo que comentamos en la sesión anterior. Y por eso Santo Tomás va a decir, tomando autores cristianos y autores clásicos, que la virtud se define como buena cualidad o hábito de la mente, recordad que los hábitos son cualidades, mediante la cual se vive rectamente y de la cual nadie hace mal uso. De una virtud no puedes hacer mal uso. Fijaos que esto es importante porque de otros hábitos sí puedes hacer buen uso o mal uso. Una persona puede tener, no sé, el hábito de adquirir la facilidad de trepar por las paredes. Puedes tener buen uso, pues no sé, para rescatar a alguien que se ha quedado encerrado en una casa, o puedes tener mal uso para entrar en una casa y robar esa casa. Con lo cual, el hábito de trepar por las paredes, diríamos, puede tener un uso bueno o un uso malo. El hábito de tocar un instrumento musical puede tener un fin bueno o luego puede tener luego un fin malo. Con lo cual, esos hábitos no son virtudes. La característica de las virtudes es que siempre se hace buen uso. De la prudencia, si es prudencia de verdad, no se puede hacer mal uso. Si se hace mal uso será una falsa prudencia. Y así con todas las cosas. Y Santo Tomás añade que en el caso de las virtudes infusas hay que decir que Dios realiza en nosotros sin nosotros, porque tener la fe, la esperanza, la caridad son cosas que Dios causa en nosotros. Nosotros, por supuesto, tenemos que consentir, y nosotros luego podemos colaborar para que aumenten en nosotros esas virtudes, pero son virtudes causadas propiamente por Dios. Y respecto al sujeto de las virtudes, tiene que ser una potencia del alma, porque ya hemos dicho que la virtud se orienta a la operación, mediante la que se consigue el fin. Una virtud no puede estar en varias potencias por igual, aunque sí de manera principal en una y secundaria en otra. Por ejemplo, la prudencia está en la razón, se entiende en la razón práctica, como en su sujeto, pero presupone la rectitud de la voluntad como su principio. Si tú tienes una voluntad recta, eso va a hacer que tu razón práctica vaya a aquello, elija aquello que sea útil. Y ahí sea útil para el fin, quiero decir, que sea bueno. Y ahí vais a tener la virtud de la prudencia. Santo Tomás va a examinar en qué potencias se pueden dar las virtudes. Caben virtudes en el entendimiento, pero para que sea propiamente virtudes, no hábitos meramente intelectuales, como pueden ser los conceptos o las diversas ciencias, tienen que estar en orden a la voluntad. Por eso, diríamos, en el entendimiento son más bien en un sentido secundario. Propiamente, o sea, el que sí está, la virtud que sí está en el entendimiento, pero práctico, como hemos dicho ya, es la prudencia. En el caso de las virtudes sobrenaturales, esto también es muy claro. La virtud que está en el entendimiento, la virtud sobrenatural, es la fe. Pero ya sabéis que la fe está relacionada también con la voluntad, está relacionada con aceptar la moción de Dios para creer, lo que se dice en teología fundamental, ese pius credulitatis affectus, ese afecto que me mueve a aceptar tal cosa, aunque no sea evidente en sí misma por la oscuridad que tiene la fe. Respecto a los apetitos concupiscibles e irascibles, por supuesto que pueden darse y se dan virtudes, en la medida en que participan de la razón. Es decir, la razón no es que pueda mover directa y despóticamente los apetitos, pero sí puede influir en ellos, como decía Santo Tomás, de una manera política, con un gobierno, diríamos, haciendo que tiendan a una cosa, que tiendan a otra, pero de una manera indirecta, pero sí puede conseguir eso. La virtud básica para el apetito concupiscible será la templanza, que nos lleve a desear aquello que es conveniente, aquello que es preciso para el fin, y la fortaleza para el apetito irascible. Cómo responder ante aquellas cosas que son un daño para nosotros, que son un peligro para nosotros. Respecto a la voluntad, también Santo Tomás explica que es claramente sujeto de virtudes, pero en la medida en que deseamos algo que excede la proporción del que desea. Es decir, si deseamos, pues desear por desear, por ahí no hay virtud. Lo que pasa es que si deseamos una cosa para otro, decidimos una cosa para otro, ahí estaría la justicia. ¿Qué tengo que darle yo a otro teniendo en cuenta lo que él me ha dado a mí? ¿Cómo doy a cada uno lo suyo? Ahí entra la virtud de la justicia. También cuando se trata del orden sobrenatural.
en el amor a Dios sobre todas las cosas como amistad, porque la clave de la caridad, lo veremos el próximo día, es un amor de amistad a Dios. Ahí también entra una virtud especial, que tiene que ver, lógicamente, con la voluntad o la virtud de la esperanza, el buscar, el tender a ese bien sobrenatural que es nuestro fin y que es Dios. También se entiende que la virtud modera pasiones en la medida que está en los apetitos, es decir, en la medida que hay una virtud en el apetito concupiscible, que tiene que ver con nuestros deseos, que tiene que ver con el placer, con el dolor, con el deleite, la moderación de todo eso va a venir por la virtud de la templanza. Y por tanto ahí tenéis esta virtud. Cuando luego Santo Tomás precisa un poquitín más sobre la distinción de las virtudes, va a decir que hay algunos hábitos intelectuales que son virtudes, pero de una manera secundum quid, o sea, no claramente, porque dan la posibilidad de actuar bien, incluso pueden ser meritorias, si están guiadas por la recta razón, pero no garantizan per se su buen uso. Santo Tomás habla del entendimiento, el intellectus, o hábito de los primeros principios, la sapiencia, sabiduría, que considera los principios más altos y juzga sobre todo, y la ciencia, que aborda diversos grupos de conocimientos. Y por eso hay diversas ciencias. También tenemos el arte, que sería la práctica, el hacer cosas prácticas, lo que Santo Tomás llamaba la recta ratio factibilium, la razón recta de las cosas que hay que hacer. Todo esto serían virtudes en sentido secundario, porque de la ciencia uno puede utilizar bien o puede utilizar mal. El tener práctica para hacer cosas igual, a veces se puede utilizar bien o a veces se puede utilizar mal. Lo que ya sería una virtud en sentido propio, como hemos dicho antes, es la prudencia, la recta ratio agibilium, que es una virtud además importantísima para poder obrar el bien. Junto con la prudencia, Santo Tomás habla de la eubulia, el consejo, la sínesis, el juicio de lo que debe hacerse según la ley general, o la nome, según la razón natural, el recurso a la razón natural cuando falta la ley común. Bien, Santo Tomás va a distinguir luego entre las virtudes morales de las intelectuales, porque las morales perfeccionan la voluntad, las intelectuales el entendimiento, pero hay una mutua conexión. Las morales no pueden darse sin el entendimiento y la prudencia. Y análogamente, para que la prudencia actúe correctamente, deben darse las virtudes. Fijaos, esto es importante, que es la distinción que hay entre la prudencia y la ciencia moral. En principio, las disposiciones que uno tenga también ayudan a la ciencia moral, porque si uno tiene determinados defectos o determinados vicios, tenderá a justificarlos desde el punto de vista de la moral, o sea que todo influye. Pero en principio, como la moral es una ciencia que se basa en la abstracción, se basa en una serie de conocimientos, podría darse sin tener propiamente las virtudes, aunque sería más difícil. Pero para que tengamos la prudencia, hacen falta las otras virtudes. ¿Por qué? Porque la prudencia te lleva a elegir en concreto lo que te hace falta en este momento para alcanzar el fin. Pero como ya ahí interviene el juicio práctico, en el juicio práctico incluyen también todos los bienes sensibles, todos los bienes que tienen que ver con las pasiones. Por eso, si las pasiones no están adecuadamente moderadas, el juicio práctico no se va a poder realizar adecuadamente. Y si no se realiza adecuadamente el juicio práctico, eso quiere decir que no está funcionando la virtud de la prudencia. Por eso, la virtud de la prudencia está íntimamente relacionada con las otras virtudes morales. Bien, vamos a... comenta también que Santo Tomás distingue la virtud de la pasión, porque la virtud es principio de los actos y es buena en sí misma, mientras que la pasión puede ser buena o puede ser mala, según que me acerque o me aleje del fin. Por otra parte, el movimiento de la pasión comienza en el apetito y termina en la razón, mientras que el movimiento de la virtud comienza siempre en la razón y trata luego de moderar el apetito. Estas son cosas que Santo Tomás explica con más detalle y que ahora no podemos detenernos mucho. Uno de los efectos de las virtudes es poner un punto medio en la pasión. Las virtudes que tienen que ver con las pasiones, la fortaleza y la templanza y todas las derivadas. Es decir, las pasiones, repito, de por sí no son ni buenas ni malas. La tristeza no es ni buena ni mala. Será malo
entristecerse de algo que me ayuda al fin y será bueno entristecerme de mi pecado. Es decir, que yo me entristezca de los pecados, pues eso está bien, porque me doy cuenta de que el pecado es malo. Por eso puede darse incluso la virtud con una moderada tristeza. Si me doy cuenta de cosas que he hecho mal, entristecerse de eso es bueno. Cuando la virtud trata de operaciones del apetito intelectivo, por ejemplo, la justicia, ahí ya no modera pasiones, ahí es ya dar a cada uno lo que le corresponde, ahí ya no modera pasiones, pero en el caso de la templanza y la fortaleza, sí. Hasta qué punto hay que tender a una cosa, hasta qué punto hay que arriesgarse, hasta qué punto incluso hay que airarse frente a lo malo, hay que contener la ira en otras ocasiones, hay que desear, hay que dejar de desear. Todas estas cosas es la moderación en las pasiones que depende de las virtudes. Y como veis, siempre estamos en el caso de los hábitos. Santo Tomás va a distinguir las virtudes, las virtudes que se ocupan de las pasiones de las que se ocupan de otro tipo de operaciones. Y luego en la cuestión 61 tenéis un resumen de las 4 virtudes cardinales. El que quiera echar una ojeadilla, o sea, el que quiere tener un resumen rápido de lo que es la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y de lo que es la fe, la esperanza y la caridad, lo tiene. Entre las cuestiones 61 y 62, el mismo Santo Tomás hace un resumen de todo esto. Bien, respecto a las causas y propiedades de las virtudes, el principio clave es que no hay virtudes por naturaleza. Hay disposiciones naturales, es decir, algunas personas pueden tener una mayor disposición para una virtud que para otra. Lógico, porque hemos dicho antes que las virtudes tienen que ver con la moderación de las pasiones. Las pasiones tienen que ver con toda esa disposición neurofisiológica que tenemos. Puede haber personas que tiendan más a una cosa y otras que tiendan más a otra. Si esa tendencia es adecuada conforme al fin, habrá más disposición para ese determinado tipo de virtud. Por ejemplo, una persona que tenga un temperamento más lanzado, más decidido, tendrá más disposición para la virtud de la fortaleza, aunque a lo mejor tiene menos disposición para la virtud de la templanza, o viceversa. Aquí ya depende muchísimo, pero Santo Tomás decía, hablando de los humores, recordad que él no conoce todo el sistema nervioso, que por el temperamento era cómo estaban mezclados los diversos humores, había personas que tendían más a una cosa y tendían más a otra. O sea que no hay virtudes por naturaleza, pero sí puede haber disposiciones naturales que que faciliten a unos frente a otros el adquirir ciertas virtudes. Por otra parte, hace falta también, en el caso de las virtudes humanas, la repetición de actos, el acostumbrarse. Muchas veces cuando se habla de hábito es eso, tener una costumbre, pero como vemos Santo Tomás es mucho más profundo. No se trata simplemente de adquirir una costumbre, sino que eso se haya convertido en una cualidad dentro de mí para moderar una determinada pasión en orden al fin último. O sea, no es simplemente acostumbrarse a hacer algo. Están todos los otros aspectos que ya hemos dicho. Y luego, por otra parte, tenemos algunas virtudes que son infundidas por parte de Dios, como el caso de las virtudes teologales o las virtudes morales infusas. Y atención, el que haya unas virtudes infundidas no quiere decir que ya no sirvan para nada las virtudes naturales, sino que unas van a mover a otras y sigue haciendo falta la práctica, sigue haciendo falta la educación, etc. La fe no elimina la razón. Y esto, toda la práctica ascética del cristianismo sabía que podía tomar muchísimas cosas de la enseñanza en las virtudes, por ejemplo, de los estoicos o de autores paganos. No porque haya que limitarse a eso, sino porque, dado que lo sobrenatural, que la gracia no elimina la naturaleza, todos esos medios seguían siendo útiles, aunque su utilidad sabemos que es limitada. Y luego, bien, aquí también recordar que las virtudes establecen un medio, establecen una razón, establecen un orden dentro de las pasiones. Lo que pasa es que Santo Tomás esto lo denomina medium rationis contrapuesto a medium rei. Medium rei quiere decir lo que sería una equivalencia de dar a cada uno lo suyo. Si el pan vale tantos euros, yo tengo que dar esto para que sí esté dentro de la justicia. En el caso de las pasiones, no es tan sencillo, porque hay que ver cómo tengo que moderar yo esta pasión
en este momento, en esta circunstancia y esta persona. Una persona que, digamos, que tenga poco espíritu, que sea poco lanzada, en ella la virtud de la fortaleza tendrá que llevarla a que esa pasión vaya más lejos, mientras que uno que sea demasiado lanzado, la virtud de la fortaleza le tendrá que, digamos, poner también un límite en ese sentido. O sea que no es un equilibrio como un acto puro de razón, como puede ser en la justicia. En la justicia el medium rei y el medium rationis coinciden. En las virtudes en la templanza y en la fortaleza no. No es una cosa matemática que se puede establecer. Hay que irlo viendo con ayuda de la prudencia. En el caso de las virtudes intelectuales, que tienen más que ver con la verdad, pues diríamos es simplemente eso, adecuarse a la realidad. Y en las virtudes teologales, el medium, la moderación que pone la virtud es el mismo Dios. O sea, no hay exceso. O sea, no cabe amar a Dios más de la cuenta. Todo lo que amemos siempre nos quedaremos cortos. Lo que pasa es que puede haber exceso según nuestra condición, según nuestras circunstancias. Esto, por ejemplo, lo veremos al hablar de la virtud de la religión. Hay que dar a Dios ese culto. Nunca, digamos, nunca le vamos a dar todo lo que Él merece, pero para dar ese culto hay que tener en cuenta toda una serie de circunstancias para que no resulte algo superfluo o algo inadecuado. Y luego también muy importante la conexión de las virtudes. Teniendo en cuenta además que dependen especialmente de la caridad, que es la que les orienta a ese fin último que es Dios. Si se pierde la caridad, se pierden las virtudes morales infusas, pero no las adquiridas, solo que ya no estarían en la forma perfecta. Lo que hace que las virtudes tengan toda su forma perfecta, o sea, todas estas cualidades que estén ordenadas adecuadamente, es la cualidad de la caridad. Si se pierde la caridad por el pecado mortal, quedan desordenadas hasta que no se recupere por la gracia, aunque evidentemente las cualidades de orden natural que hay detrás de esas virtudes naturales, esas permanecen, aunque con actos malos también se irán perdiendo. Pero diríamos, cuando se pierde la caridad, todo la vida sobrenatural queda afectada. Hay que decir que unas virtudes son más importantes que otras, o unas pueden estar más arraigadas en el sujeto que otras, pero en general debe haber una proporción entre todas ellas. Santo Tomás comenta que la justicia es la virtud moral más importante, la sabiduría, la intelectual más importante, y la caridad, la virtud teologal más importante, y en consideración absoluta sería la mejor. Bien, luego también comenta Santo Tomás cómo las virtudes pueden permanecer en la otra vida, aunque esto nos interesa menos. Muy importante es lo que apunto en este párrafo, el tema de dones, bienaventuranzas y frutos del Espíritu Santo, porque esto lo vamos a tratar con todo detalle al ver cada uno de ellos. Los dones del Espíritu Santo son hábitos infundidos por Dios, mediante los cuales el hombre está más dispuesto para la inspiración divina. Aquí Santo Tomás se basa en el texto de Isaías 11, donde se habla de esos espíritus que descenderán sobre el Mesías y que también tenemos nosotros, y tiene que ver con, o sea, son unas disposiciones habituales para ser más dócil a lo que el Señor nos va moviendo. Estos dones son necesarios para la salvación, ya lo veremos. Por supuesto que ya las virtudes sobrenaturales nos van orientando hacia el fin, pero diríamos los dones hacen que nos orientemos hacia el fin como por un instinto divino, porque al fin y al cabo las virtudes sobrenaturales en nosotros están como de una manera, diríamos como que nos quedan muy grandes, porque están en un sujeto que es natural, con nuestra razón, con nuestra voluntad, como que nos quedan muy grandes. Entonces, para que esas virtudes se muevan adecuadamente, nos hace falta algo que venga del mismo Dios. Por ejemplo, Santo Tomás, y esto es muy importante, dice que los dones del Espíritu Santo son para el hombre, en comparación con el Espíritu Santo, como las virtudes morales para la facultad apetitiva en relación con la razón. O sea, cuando hay virtudes morales, el apetito sensible va a obedecer a la razón. Cuando están los dones del Espíritu Santo, toda la vida sobrenatural va a obedecer al Espíritu Santo. O sea, va a estar movida por el Espíritu Santo. Bien, las bienaventuranzas, Santo Tomás denomina aquí como realizaciones parciales de esa felicidad última, y los frutos del Espíritu Santo serían actos especialmente notables que proceden del Espíritu Santo. Todo esto lo veremos con detalle en la parte dedicaremos 5 o 6 sesiones a los dones, o sea que eso ya ahí lo veremos.
En cambio, digamos, la otra cara de la moneda frente a las virtudes tenemos los vicios y los pecados. Los actos malos son los pecados y proceden de los vicios, que son hábitos negativos. La idea fundamental es que el vicio se opone a la naturaleza humana, porque se opone al orden que establece la recta razón. La recta razón te va guiando para que alcances el fin. Como esto te dificulta o te impide el fin, se opone a la recta razón. En sí mismo sería peor un acto pecaminoso que el vicio, porque el acto ya es la realización práctica y los actos tienen mayor bondad o malicia que los hábitos, pero puede ser peor un hábito malo o un vicio porque da lugar a multitud de pecados, luego es mucho más difícil de eliminar, etc. Aquí os presento simplemente lo que sería la organización de estas cuestiones, que es muy, muy importante, pero no la podemos ver. Subrayo sobre todo lo referente al pecado original. Para Santo Tomás este es un hábito malo que tenemos, en cuanto que hemos perdido aquella situación que tenían los primeros hombres en el paraíso. Es lo que quiera profundizar más en el manual mío de antropología teológica que tenéis en la página, ahí lo explico con mucho más detalle. El pecado original es un hábito, pero un hábito negativo, en cuanto que es la privación de eso que nos viene, de esa gracia primera que nos había dado Dios, y digamos, tiene luego como consecuencia el desorden que hay dentro de nosotros. Por eso, digamos, muchas cosas que han descubierto psicólogos de este desorden interior del hombre, la explicación cristiana sí, es una consecuencia del pecado original. O sea, ese desorden lo tenemos todos. El desorden de la concupiscencia lo tenemos todos. La clave será las virtudes, especialmente con la ayuda del Espíritu Santo y todas las indicaciones que iremos diciendo, para poder superar ese desorden y tender hacia Dios. Bien, aquí tenéis un poco la organización de estas cuestiones, no nos detenemos más. Y ya pasamos ahora a la segunda parte, los principios externos de los actos humanos. Aquí daremos una visión muy, muy rápida porque en parte son cosas que nos saldrán también después. El primer principio exterior de los actos humanos es la ley. Y la perspectiva de Santo Tomás es que la ley es una ayuda para que el hombre alcance su fin último. Va a tener presente pues, todas las aportaciones tanto de los juristas, de los canonistas y por supuesto de la filosofía. Para que tengamos una ley hace falta la razón. Acordaos de la definición que da Santo Tomás de ley, es una ordenación de la razón dada por aquel que tiene el bien, por aquel que se ocupa de la comunidad, en favor del bien común. Y que debe estar promulgada, claro, si no está promulgada y no la conocemos, no puede obligar. Santo Tomás distingue la ley eterna, que tiene que ver con la providencia divina, la ley natural, que es en la que se apoyan los primeros principios del orden moral, y la ley humana, que está mucho más sujeta a cambios y variaciones. Respecto a la ley en general, va a recordar que sus grandes actos son prescribir, prohibir, permitir y castigar. En la ley eterna, en cierto modo, lo ha tratado al hablar de la providencia y del gobierno divino, y esto depende fundamentalmente de Dios. La ley natural contiene el depósito de juicios espontáneos y casi inmediatos de la razón humana en materia de conducta, y esto muy, muy importante. La ley natural corresponde a las diversas inclinaciones naturales del hombre en sus diversos niveles. El nivel de mantenerse en el ser, no desaparecer, el nivel de mantenerse, de que se mantenga la especie, todo lo que tiene que ver con la reproducción, en el caso del hombre el nivel de búsqueda de la verdad, también todo lo que tiene que ver con la relación de unos con otros en sociedad. Esas inclinaciones básicas es lo que constituyen lo fundamental de la ley natural, cuando se formulan en forma de juicios. Atención, lo que pasa es que estas inclinaciones, debido al pecado original, no todo lo que sentimos en nosotros son inclinaciones naturales, porque muchas veces debido al pecado original está la concupiscencia, no deseamos lo que conviene, pero siempre hay una base en nuestra naturaleza que tiende a alcanzar aquello que es el fin. También Santo Tomás va a presentar observaciones sensatísimas para las leyes humanas, recordando que lo mejor, digamos aquí Santo Tomás es bastante partidario de la limitación del Estado,
que tengan directrices generales, que no se conviertan digamos, en una policía de la moral, que solo deben oponerse a los vicios peores, que no pueden mandar los actos de todas las virtudes, sino solo aquello que realmente impide la vida social. Tiene un sentido común enorme al hablar de estas cosas. Se da cuenta de que la ley puede ir cambiando, es muy importante la costumbre, o sea, en Santo Tomás está lejísimos del planteamiento nominalista. Esto tenedlo claro, de que la ley es lo que diga el legislador, o que aquí la ley es lo que diga el superior porque lo ha mandado él. No, no, no. Tiene que haber una ordenación de la razón, y es importantísimo el tema de la costumbre. Un legislador no puede ir en contra de la costumbre porque a él le parezca mejor. Llega a decir Santo Tomás que incluso aunque haya una ley que sea mejor, si va en contra de una costumbre y no hay una necesidad urgente, mejor que siga la otra. Porque el hecho de tener que cambiar las leyes ya es una cosa que, diríamos, altera el modo de actuar de las personas, dificulta hacer el bien, y si no hay un motivo realmente serio, las leyes no se deben cambiar. Si hay un motivo, porque han cambiado las circunstancias, sí. Pero Santo Tomás es más partidario de un cambio, diríamos, que sea gradual, que tenga que ver con las costumbres, con los individuos. O sea, es lo más lejano que podemos pensar del despotismo ilustrado, tanto en campo civil como en campo eclesiástico, que también lo ha habido y lo hay. Respecto luego es muy interesante, simplemente lo apunto, todas las cuestiones en torno a la ley antigua, cómo habla del antiguo, de relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Santo Tomás distingue la ley antigua en tres grandes apartados: preceptos morales, que corresponden básicamente a la ley natural; preceptos ceremoniales, que están abrogados porque eran una profecía del sacrificio de Cristo; y preceptos civiles, que es una cosa, diríamos, una organización de la sociedad, que eso podría cambiar, puede mantenerse, pero que es más secundario. Y en la ley nueva, lo fundamental es que Cristo es el legislador, pero sobre todo dándonos el Espíritu Santo. La ley nueva es fundamentalmente la gracia del Espíritu Santo. Por eso los grandes preceptos de la ley nueva es lo que tiene que ver con que se nos dé el Espíritu Santo. ¿Cómo se nos da el Espíritu Santo? Con los sacramentos. ¿Qué hace falta para mantener el Espíritu Santo? No hacer ninguna obra que sea un pecado, con lo cual tenemos que mantener, diríamos, lo que serían los 10 mandamientos, la ley moral, y la gracia nos ayuda a hacer obras todavía muchísimo mayores. Incluso habrá en la ley nueva, que es una ley de libertad, no solo preceptos y mandatos, sino consejos, sugerencias para poder realizar de una manera mejor esa vida que tienda hacia Dios. Y ya con esto, diríamos, la ley nueva nos orienta al otro punto que trata Santo Tomás como, digamos, principio de los actos para alcanzar el fin, y es la gracia, que Santo Tomás presenta de una manera sencillísima. Son seis cuestiones en dos grupos. El primer de estos grupos sería según las 4 causas. ¿Para qué hace falta la gracia? ¿En qué consiste la gracia? ¿Cómo se clasifica la gracia? ¿Y cuál es la causa eficiente de la gracia? Ahí están las 4 cuestiones, y las 2 últimas, los efectos de la gracia. La justificación como efecto de la gracia operante, el mérito como efecto de la gracia cooperante. Como veis, el resumen, la estructura no puede ser más sencilla. ¿Para qué hace falta la gracia? Pues va a decir que hace falta para conocer las verdades sobrenaturales y realizar el bien que supera nuestras fuerzas. Otros conocimientos y otros bienes hasta un cierto punto se pueden alcanzar sin la gracia. Lo que pasa es que como tenemos las heridas del pecado original, ni siquiera para alcanzar el bien que nos es propiamente connatural lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Ahí también nos hace falta la ayuda de la gracia. Aquí tiene muchísima presente todas las enseñanzas antipelagianas de San Agustín. Hablará también de que hace falta la gracia para el mérito, para la vida eterna, para prepararnos a la gracia, etc. Y por supuesto Santo Tomás va a distinguir lo que es la ayuda de la gracia de la moción general, según la cual todas las criaturas dependen de Dios. La esencia de la gracia es que es una realidad creada, una transformación, algo radicalmente sobrenatural, que es tan divino que solo puede estar en nosotros como accidente. A veces hay quien dice, no, Santo Tomás cosifica la gracia porque dice que es un accidente. No, no, es que la gracia es algo tan divino que si no fuera un accidente sería el mismo Dios.
Por eso solo nosotros lo podemos tener como algo participado y por tanto como un accidente. Nos transforma en hijos de Dios, nos eleva al nivel sobrenatural. Las distinciones de la gracia, aquí Santo Tomás va a distinguir entre la gracia que nos santifica y lo que serían los carismas o gracias gratis date. De esto lo veremos con mucho detalle porque estudiaremos también lo referente a los carismas. Y dentro de la gracia santificante, la división fundamental sería gracia operante y gracia cooperante, ya sea por un auxilio de un momento, una ayuda momentánea para un acto o poseída de una manera permanente. Cuando la operación se atribuye a Dios, tenemos un único motor y hay que hablar de gracia operante. Cuando la operación se refiere a un efecto en el que la mente es movida y mueve, tenemos la gracia cooperante. Bien, también Santo Tomás explica que solo Dios es causa de la gracia, pero pueden intervenir instrumentos creados, especialmente la humanidad de Cristo y los sacramentos. Y hace falta, por supuesto, la preparación a la gracia, que no es ajena a la misma gracia. La gracia será mayor en unos que en otros y nunca sabemos con certeza si estamos absolutamente en gracia o no. Podemos tener, diríamos, unos indicios, pero conocimiento de fe de que yo estoy justificado, eso no forma parte de la fe. Y por último, la justificación es el efecto de la gracia operante, el paso de la situación de pecado a la situación de amistad con Dios, lo cual requiere el apartarnos del pecado, el acercarnos a Dios, interviene el libre albedrío, la fe, remisión de los pecados, etc. Y el mérito es el efecto de la gracia cooperante. Aquí no es que haya una deuda de justicia en sentido estricto de Dios respecto a la criatura, sino simplemente que se cumple el orden que Dios ha establecido. Al hombre le corresponden determinadas cosas en razón de una serie de obras. Son obras que deben hacerse a impulso de la caridad. Y, en principio, salvo el caso de Jesucristo, merecemos para nosotros mismos, aunque podemos orar e interceder por otras personas, etc. Bien, como veis, ha sido un recorrido también muy rápido, pero es que cada uno de estos temas daría para hacer un seminario entero. Otros años he tenido seminarios de alguno de estos temas. En la página mía de academia tenéis algunos materiales y aquí lo que os aconsejo, como siempre, es que el que esté interesado en alguno de estos puntos acuda directamente al texto de Santo Tomás. De todos modos, muchas de estas cosas, cuando veamos el tema de los dones, de los carismas, de la oración, nos irán saliendo cosas sobre las virtudes y los hábitos. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.